Hola, ¿qué tal? Os quería hablar hoy sobre los tres transpersonales, que son Urano, Plutón y Neptuno, que tienen, como todo en astrología, tienen muchas capas de interpretación, ¿no? Por ejemplo, un planeta, un signo, una casa, un aspecto. Se pueden resumir en palabras clave, pero de la misma manera se puede hablar un día entero sobre una casa o un día entero sobre un planeta. Tiene muchas capas que son coherentes entre sí, ¿no? Desde lo macro a lo micro se puede, se puede encontrar esa función planetaria o se puede encontrar esa función de un aspecto de la vida. Entonces los transpersonales que van a estar en contacto entre sí durante bastante tiempo, contacto armónico, Plutón y Urano haciendo trígono y ambos haciendo un sextil a Neptuno, haciendo un triángulo, pequeño trino armónico, lo cual es bueno, sí, pero no tiene por qué ser nuestra vivencia, en parte porque todo depende de la carta que tengamos y en parte porque los tres transpersonales, como su nombre indica, son transpersonales, van más allá de lo personal. También son planetas colectivos que tienen una influencia colectiva y son planetas generacionales porque su órbita es muy lenta. Entonces, cada transpersonal en un signo marca unas características de una generación. Después, a nivel individual, nos influyen y mucho dependiendo de la casa en la que esté nuestra carta natal. Entonces, con los tránsitos se va activando y nos influyen a nivel individual, a nivel personal, pero quizá lo más destacable de los tres transpersonales es que son fuerzas que no son personales, que estos serían Marte, Venus y Mercurio, son fuerzas que van más allá de lo humano. Entonces esto es algo que nos cuesta bastante integrar, porque el ser humano está diseñado de alguna manera, el ser humano es un freak del control. Queremos tenerlo todo controlado. La mente humana, de alguna manera, quiere tenerlo todo controlado, ¿no? Y quiere imponer a la realidad su lógica de causa-efecto. O sea, yo hago algo con una intención y espero unos determinados resultados. Y estamos diseñados así. Todos intentamos predecir, todos intentamos proyectar, todos intentamos controlar lo que nos va a suceder en cada momento. Pero la vida responde de otra manera. O sea, hay una cierta lógica. O sea, cuando trabajamos en una dirección es lógico esperar una serie de resultados en esa dirección. Pero después la realidad a veces responde en esa dirección y a veces responde en una dirección completamente inesperada o muy diferente. Y ahí tendemos a frustrarnos, a enfadarnos, ¿no? con la vida, con el mundo, porque las cosas no salen como nosotros queremos, porque hay momentos que sí salen, hay momentos que no, entonces todo parece ponerse en contra. Y en gran parte ahí estos son los transpersonales, ¿no? que están actuando, que tienen su propia lógica, que no es la nuestra. Son fuerzas que nos traspasan y cuanto más nos resistamos a esas fuerzas, más nos arrollan,
de alguna manera, ¿no? O sea, de alguna manera hay que trabajar con ellas, a favor de esa corriente. Y ahí entra ese lado más espiritual de la vida. Por eso cuando no contemplamos la espiritualidad, es cuando más nos vamos frustrando, y es un poco el resultado que se ve en el mundo también, ¿no? Cuando se deja de lado la espiritualidad, se van creando monstruos. ¿Y de qué tipo de espiritualidad estoy hablando, ¿no? Aquí con los transpersonales. Plutón, por ejemplo, empezaré por Plutón. Plutón, los tres tienen un sentido, actúan con un sentido evolutivo. O sea, no actúan para hacernos daño, sino actúan para que el todo evolucione. Entonces Plutón tiene tendencia a quitarnos cosas, a eliminar todo lo que está estorbando nuestra evolución. Lo que pasa es que muchas de las cosas que están estorbando nuestra evolución las hemos elegido desde esa ilusión de control y nos apegamos a ellas. Entonces Plutón quita cosas que a veces no queremos que nos quite y arrasa, ¿no? O sea, es una fuerza, es la potencia de vida que quita aquello que estorba. Es como un tsunami, ¿no? Y quita aquello que estorba y deja lo esencial para poder renacer, porque Plutón es la muerte y el renacimiento, entre otras muchas cosas. Pero deja lo esencial para poder renacer, rebrotar de una manera renovada y saludable. Entonces, claro, nosotros tendemos a desconfiar, ¿no? Nos da mucho miedo perder cosas, nos da mucho miedo. Entonces desconfiamos y pensamos que las cosas nos van mal. Urano es lo inesperado, es el rayo del cielo que tiene una inteligencia superior, sabe por qué actúa, también en un sentido evolutivo, igual que Plutón. Pero claro, Urano se puede expresar mediante un accidente o mediante un cambio radical. O sea, esas cosas que nos pueden suceder, tanto para bien como para mal, pero esas cosas que nos pueden suceder que marcan de manera puntual un antes y un después. Después de la intervención de Urano, la vida ha cambiado. Entonces tanto Plutón como Urano son intervenciones bastante violentas a veces. Urano es rápido, Plutón es lento, pero la actuación de Urano es rápida, pero va por hechos concretos, puntuales. Los tránsitos de Urano son lentos porque sigue siendo un planeta lento. Y Plutón es como un terremoto a cámara lenta, que va haciendo, que va destruyendo todo aquello que no nos sirve. Entonces estos dos ya tendemos a pensar, a tenerles miedo y a pensar, me están yendo mal las cosas, o esto que me ha pasado, qué mala suerte, o me ha ido mal, ¿no? Entonces, claro, como tienen una lógica que va más allá de nuestra lógica de control en lo inmediato, ahí entra esa parte espiritual de confiar en los procesos lentos, de confiar en los procesos largos, porque cuando Plutón ha hecho un tránsito importante en nuestra carta, o Urano ha hecho un tránsito importante, al cabo de años miramos hacia atrás y nos damos cuenta de aquello que me pasó, que lo pasé tan mal, entre paréntesis, lo pasé tan mal porque me resistí mucho a aceptar ese hecho,
lo pasé tan mal, ahora mirando hacia atrás, ahora que han pasado unos años, menos mal que pasó eso, menos mal, porque esto me llevó por otros caminos mucho más ricos, mucho más constructivos. Pero esa perspectiva de tiempo no la tenemos en el día a día, ¿no? Muchas veces. Entonces, son planetas que de alguna manera nos obligan a aceptar, a confiar en la inteligencia propia de la vida, más allá de nuestro juicio, que no lo tenemos que perder en el día a día. O sea, la mente sirve para esto. Pero hay muchísimas cosas que no están bajo nuestro control. Y a veces lo podemos pasar muy mal, porque las cosas se nos escapan, nos superan, no sabemos qué hacer, nos desesperamos, parece que todo se vaya a acabar, parece que lo vayamos a perder todo. Y en esos momentos es cuando realmente se necesita esa confianza en la vida, en esos procesos más largos, en ese entregar al universo, mira, esto me supera, pero confío en que la vida, con su propia inteligencia, que el universo lo resuelva para el bien de todos, ¿no? No tenemos que dejar de hacer en lo personal, por supuesto, ¿no? No tenemos que dejar de esforzarnos y de estar, ¿no? y de hacer. O sea, no se trata solo de confiar. Si yo me quedo sentado en el sofá confiando, me va a crecer la barba, pero sí, el confiar en la vida es algo, confiar en esas fuerzas que no logramos controlar, no logramos entender, porque son otras inteligencias y son fuerzas colectivas, planetarias, que van mucho más allá de nuestro pequeño ser. Confiar en la vida es muy importante, es muy importante. Es lo que nos da fuerza. Y para confiar en que las cosas, cuando pintan mal, se puedan ir resolviendo, o nos lleven en la dirección que es mejor para nosotros y para los demás en general. Para confiar es imprescindible agradecer. No agradecer por esto o por aquello. No agradecer a pesar de las dificultades, a pesar de... No agradecer con peros. No agradecer... pero desear que las cosas fueran de otra manera, y a pesar de esto agradezco. Eso no es agradecer. Agradecer la vida es incondicional y no es fácil. Yo estoy en ese proceso, todo el mundo está en ese proceso. No es fácil. Y menos en esta sociedad, ¿no? Que nos llenan la cabeza con deseos, con introyectos, con obligaciones, con tengo que, con culpa, pero agradecer la vida por la vida, agradecer eso que me traspasa a mí, que traspasa al otro, que traspasa a las plantas, que traspasa a los animales. Agradecer esa oportunidad de experiencia. Y dices, ¿cómo puedo agradecer, no? Cuando hay una enfermedad grave, o cuando hay una desgracia, o cuando
cuando hay una enfermedad grave, todavía hay vida. O sea, la vida funciona o no funciona. Si no funciona, estamos muertos. Si estamos vivos, pues agradecer esa vida. ¿Y por qué es tan importante? Porque es solo agradeciendo que podemos confiar. Y es confiando que nos podemos abrir a esas posibilidades que nos ofrecen esas fuerzas que nos superan, ¿no? Esa vida que es mucho más que aquella forma que le queremos dar nosotros, ¿no? Porque si no agradecemos, no estamos bendiciendo esa energía que nos traspasa, que nos anima, que es vida. Y si no bendecimos esa vida, la estamos maldiciendo con la queja, que todos tenemos derecho, todos estamos en ese camino de aprendizaje, todo el mundo, o sea, estamos aquí, nos equivocamos, todos cometemos errores, estamos aquí para aprender. ¿Para aprender a qué? Para aprender a bendecir. Bendecirnos en lo personal y en lo transpersonal. Bendecir porque somos un instrumento singular a través del cual pasa esta vida, ¿no? Entonces, bendecir la vida y agradecer la vida. Entonces, en el día a día quizá habría que ir buscando siempre como pequeños momentos para recordárnoslo, ¿no? Y cada uno ahí tiene que encontrar los suyos para tener ese momento de volver a conectar con el agradecimiento y hacerlo un hábito. Hacerlo un hábito porque cuando nos lo vamos recordando, de la misma manera que es muy fácil recordarnos la queja, el malestar, nos lo recordamos con una facilidad desde el plano mental, desde esa necesidad de control, y como no lo controlamos, pues nos quejamos y eso nos lo vamos repitiendo, ¿no? Eso que dicen, eso que llaman ego, algunos, el ego es un tema aparte, pero buscar hacer un hábito de ese agradecimiento, ¿no? Entonces, buscar pequeños momentos. La respiración, ¿no? Siempre se habla mucho de la respiración. ¿Por qué? Porque es que cuando nos centramos en la respiración es cuando estamos puramente en ese intercambio de interior y exterior. Nos transformamos en una membrana que entra, sale el aire, entra, sale. Y ahí, cuando nos transformamos en esa membrana de interior-exterior, nos damos cuenta de que son lo mismo, como un fractal. El interior es lo mismo que el exterior, y el exterior es lo mismo que el interior, como los principios herméticos, ¿no? de Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y la respiración a mí me sirve mucho, por ejemplo, ponerme descalzo en la tierra, que aquí, claro, yo vivo en un clima mediterráneo y en verano todo está muy seco y todo son piedras y pinchos y no siempre es agradable, pero bueno, buscar un trocito, ponerse descalzo. ¿Por qué? Porque ahí nos descargamos y recargamos como una pila, ¿no? Cuando nos ponemos descalzos, está demostrado, está estudiado, ¿no? El cambio eléctrico que hay en nuestro cuerpo cuando vamos descalzos por la tierra. A mí personalmente hay cosas como muy cotidianas, ¿no? Que son muy yo salir a pasear con la perra por el bosque y observar los animales y relajarse en esa relación, ¿no? Fluir en esa relación. Después hay una cosa que a mí personalmente me sirve muchísimo, me va muy muy bien, porque siempre siento, porque hay que sentir ese agradecimiento, que no siempre es posible, pero hay que conectar realmente con el agradecimiento.
Y a mí una cosa que me conecta muchísimo de manera automática con esto es a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde mirar el sol. El sun gazing, ¿no? Le dicen. A mí es algo que primero cuesta un poco, estás así, con los ojos un poco, y después vas relajando los ojos y dejas que entre, además van cambiando todos los colores, un azul oscuro, un fucsia, o sea, van cambiando los colores por el mismo impacto de los fotones, ¿no? Y ir abriendo los ojos, porque esa luz, la última luz del día y la primera luz de la mañana no daña los ojos, todo lo contrario, o sea, y dejar que penetre esa luz, a mí es algo que me conecta de manera muy directa con ese qué bien, y recargarnos ahí, ¿no? Incluso cuando se mira al sol se puede de manera lateral, puedes ver como un humo que es energía, es éter. Y buscar esos momentos, ¿no? Buscar esos momentos de agradecimiento de manera sencilla. O sea, hay gente que utiliza ya técnicas de meditación. Yo nunca he sido un buen meditador. Pinto, y cuando estoy pintando entro en una meditación, entro en otro estado de presencia completa y al mismo tiempo de ausencia de algo, ¿no? De ausencia de mí mismo, ausencia de ego y presencia completa. O sea, cuando se va el ego estoy más presente. Y ahí hay un diálogo con el cuadro que fluye. O sea, ya no soy yo el que pinto, soy un instrumento al servicio de esto que me atraviesa. Y bueno, quería, como los tres transpersonales, me faltaba hablar de Neptuno. Neptuno nos puede meter en las ilusiones, en una niebla. Son las ilusiones que nos creamos y después nos desilusionamos. Entonces Neptuno es ir aceptando que todo aquello que nosotros creamos en el fondo son ilusiones. Entonces es como la apertura, la aceptación, aceptarnos como muy pequeños en todo esto y al mismo tiempo aceptarnos como el todo, ¿no? Es esa fusión con el todo. Neptuno quizás es el más difícil de definir, pero Neptuno mal llevado es el que nos lleva a las adicciones, las drogas, al entretenimiento, por el entretenimiento, o sea, TikTok sin parar. Es un distraerse para no hacernos cargo de la intensidad que nos asusta por ser tan intensa la vida, ¿no? Por ser algo tan grande, nos asusta y buscamos maneras de distraernos de esto. Entonces, aceptar, confiar en estas fuerzas transpersonales que van a estar muy activadas, que no siempre nos hacen sentir bien en lo personal, pero que tienen un sentido que va más allá, ¿no? Y para confiar, pues irnos recordando que aquello que nos traspasa es algo muy grande, y el hecho de estar vivos es una gran oportunidad, y mientras haya vida hay esperanza, y conectarnos con ese agradecimiento, ¿no? Con ese milagro que es la vida, ese agradecimiento, bendecir la vida para poder alinearnos con esas fuerzas que no controlamos, que no entendemos del todo, que son procesos más lentos, son procesos de años y de años. Entonces
necesitan una perspectiva diferente, ¿no? Hay muchos tiempos, y los transpersonales no son tiempos humanos. Entonces, aceptar, ¿no?, esa multitemporalidad, que no solo es el tiempo lineal, hay tiempos circulares, pero hay tiempos circulares de corta duración, es la Luna, y hay tiempos circulares de muy larga duración, como Plutón, que la órbita son 246 años, entonces ya de por sí eso nos dice que supera en mucho la experiencia humana para entenderlo. Se puede ir entendiendo pequeñas cosas, ¿no? Por supuesto, para eso sirve la astrología también, pero sobre todo quería poner el acento ahí de intentemos siempre. Yo lo intento, no siempre lo consigo, pero lo intento, y cuando lo consigo, cuando lo hago, me conecta con la vida, y me van mejor las cosas, independientemente de cómo me vayan en el día a día. Yo las llevo mucho mejor, ¿no? Agradecer, conectarnos con el corazón y bendecir la vida. Bueno, era esto. Gracias.